Bienvenidos al tema Creación de tablas dinámicas con VBA. Contenido: creación de tablas dinámicas y revisión de resultados. Objetivos: brindar al participante los conocimientos básicos para reconocer la importancia de las tablas dinámicas, implementar la tabla dinámica utilizando código desde el editor de Visual Basic. Tabla dinámica. Una tabla dinámica radica en poder realizar un resumen de un conjunto de datos atendiendo a uno o varios criterios de agrupación. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, estructura, etc. Casos prácticos. Descargue el archivo tabla dinámica y realice lo siguiente. Elabore una macro que permita crear una tabla dinámica considerando los siguientes campos. En fila se debe mostrar la unidad y el cargo, y en columna total de colaboradores por cargo, total de sueldos por cargo. La tabla dinámica debe visualizarse a través de un botón Crear tabla dinámica, tal como se muestra acá en la imagen. Finalmente, la tabla dinámica se debe mostrar como la siguiente imagen. Tenemos acá las unidades y por cada unidad la lista de cargos. Y por cada cargo el total de colaboradores de dicho cargo y el total de sueldos de dicho cargo en una unidad. Finalmente guarda el archivo como tabla dinámica apellido nombre.xlsm. Ahora vamos a proceder a ver el resultado de lo solicitado. Aquí tenemos los datos de una lista de colaboradores por unidad. Los datos de los colaboradores son el sexo, la edad, el cargo que tiene dicho colaborador, el estado civil, número de hijos y el sueldo que percibe. En la primera hoja, que se denomina datos, se encuentra la información, y en la siguiente hoja, denominado tabla dinámica, aquí es donde se va a proceder a crear la tabla dinámica. Nos vamos a datos y hacemos clic en el botón crear tabla dinámica. Aquí podemos ver que se ha creado la tabla dinámica. Precisamente se muestra las unidades: administración, contabilidad, facultad de educación, y luego por cada unidad la lista de cargos que existen, y luego por cada cargo el total de trabajadores o colaboradores en dicho cargo. Por ejemplo, en la unidad de administración, en el cargo asistente existen 2 colaboradores, y también se muestra la suma de los sueldos de dichos colaboradores. Como dato final se muestra en total general el total de colaboradores y la suma total de todos los sueldos. Como campo de tabla podemos ver que en filas figura la unidad y el cargo, y en la parte de valores se muestra en total de colaboradores la cuenta, y en total de sueldos se muestra la suma. Ahora vamos a proceder a crear la macro solicitada. Nos vamos al archivo inicial. Aquí está la data inicial. En la primera hoja datos se encuentra toda la información, y luego en la siguiente hoja tabla dinámica se encuentra en blanco. Aquí es donde vamos a proceder a crear nuestra tabla dinámica. Lo primero que hay que hacer es insertar el botón que va a llamar a dicha macro. Nos vamos a desarrollador y hacemos clic en insertar botón, control de formulario botón. No asignamos a ninguna macro y modificamos el texto. Ponemos crear tabla dinámica y a continuación procedemos a crear la macro. Nos vamos a la ficha desarrollador, hacemos clic en Visual Basic
Y para crear código VBA insertamos un módulo y en dicho módulo colocamos subcrear tabla dinámica. Aquí vamos a proceder a colocar el código. Este es el código para crear una tabla dinámica. Se ha creado las siguientes variables: la variable WSD1 y WS2 que apuntan a las hojas de trabajo, una variable PT caché que es un pivot caché, una variable PT es de tipo pivot table, una variable pRange que es de tipo range que es la que va a apuntar a toda la data, y la variable final row que es finalmente la que va a guardar la última fila de datos. Comenzamos a definir que la variable WSD1 va a apuntar o va a referenciar a la hoja de trabajo tabla dinámica. Por lo tanto, definimos la variable PT de tipo pivot table que se va a dirigir a dicha hoja y va a proceder a borrar la tabla dinámica que se encuentra en dicha hoja. Toda la data que hay en la hoja tabla dinámica lo va a poner en blanco. Luego vamos a dividir el área de entrada y establecer el caché dinámico. Definimos la variable WS2 como datos. Luego final row es la variable que va a obtener la última fila que contiene datos. En este caso utiliza el comando cells rowscount,1.nxlup.row, que es justamente la que devuelve la última fila de data. En este caso debería devolver la fila 31, porque es la última fila que contiene data. Y luego defino un pRange que es una variable que va a definir toda la tabla que contiene datos, desde el 1,1 hasta la última fila y la columna 9, que es precisamente toda esta data. Va a definir el pRange. Ahora nos situamos en la hoja con los datos. Define la variable ptcaché como valor intermedio necesario para la creación de la tabla dinámica. sheetDatos.select, nos vamos a la hoja datos. Luego definimos esta variable ptcaché, que justamente va a ser la que va a apuntar a la data con información. Luego vamos a crear una tabla dinámica en blanco. Especificamos la ubicación de salida y nombre de la tabla. Entonces, para eso definimos una variable de tipo ptcaché que lo que va a hacer es ir a la hoja de trabajo dinámica y ahí en la celda B3 va a crear la tabla dinámica que le va a poner de nombre pivot table 1. Luego le va a aplicar un formato a dicha tabla y va a proceder a la actualización automática. Es decir, que PT lo que va a hacer es crear toda mi tabla dinámica. A continuación procedemos a crear los campos, añadir los campos. Inicialmente vamos a añadir los campos como fila, unidad y cargo, y luego vamos a proceder como columna a realizar lo siguiente. El campo cargo como columna lo que voy a hacer es añadir la función xlcount que corresponde a contar todos los colaboradores que tienen dicho cargo, y luego lo voy a poner como título en la parte superior total de colaboradores. Definimos otro campo como columna de tipo sueldo, en el cual voy a utilizar la función suma, que va a sumar todos los sueldos que tiene dicho cargo en una unidad, y luego voy a colocar como título total de sueldos.
A continuación procedo a actualizar la data y me ubico en la hoja tabla dinámica. A ver, nos vamos a Excel y en el botón ya creado asignamos a la macro crear tabla dinámica. Ponemos clic en aceptar y procedemos a ejecutar. Aquí está los dos campos definidos, administración, la unidad y el cargo, y luego como columnas tenemos total de colaboradores, que representa la función que indicamos, el XL count, que representa a cuenta. En este caso cuenta todos los colaboradores que tienen dicho cargo. Luego en el siguiente campo sueldo utiliza la suma, ¿no? La suma de colaboradores que tienen dicho cargo. Ahora vamos a proceder a guardar nuestro archivo. Tabla dinámica, guión, apellido, guión nombre, y siempre debe ser del tipo libro de Excel habilitado para macros. Y procedemos a guardar. Ahora vamos a proceder a ver las conclusiones. Conclusiones. Tablas dinámicas es una forma interactiva de resumir grandes volúmenes de datos. Lo más importante en una tabla dinámica es identificar qué información necesitamos y será útil ayudando en la toma de decisiones de una organización. Las posibles preguntas que se pueden realizar son: ¿cuál es el ingreso total mensual? ¿La cantidad de trabajadores por área? ¿Cuál es el monto anual de ventas por cliente? Etc. Son todas estas preguntas que se podrán responder con tablas dinámicas. Esperamos que este tema haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por su atención. Volveremos a encontrarnos en el siguiente módulo.